Quiero compartirles una palabra y la verdad que estoy seguro que Dios nos va a hablar y tiene mucho que ver con lo que venimos escuchando y hasta con lo que venimos cantando. Quiero hablar de un estado que habitualmente podemos vivir o que muchas veces sentimos o hemos sentido, es cuando nos sentimos incompletos. Diga conmigo, incompletos. Dígalo más fuerte porque no lo escuché, incompletos. Es interesante observar este concepto que en realidad describe lo que nos pasa y lo que ha sucedido hace mucho tiempo atrás. Y es en Génesis capítulo 3, que va a hablar la crónica del inicio de todo, donde ya conoce el relato bíblico, ya conoce la situación, pero hay dos preguntas de Dios, dos preguntas que comienzan en esa hora. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? La primera pregunta de Dios es, ¿dónde estás? Es interesante porque por primera vez esa pregunta la va a escuchar, por lo menos por lo que la Biblia dice, pero dice, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba, ¿qué dice ahí? ¿Cómo estaba? Desnudo. Y mire la segunda pregunta de Dios. Y me escondí y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? La pregunta de Dios al hombre puede ser la pregunta más directa a tu corazón, porque es Dios diciéndole al hombre, ¿quién te enseñó ese estado? Versículos anteriores nos dice que la desnudez no le provocó vergüenza. Si usted ve el último capítulo, el capítulo anterior, el capítulo 2, al final del capítulo 2, dice que Adán y Eva ambos andaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Por qué ahora la vergüenza? ¿Por qué ahora el temor? ¿Por qué cambió de un estado al otro en algunos versículos? ¿Por qué cambió su experiencia si la desnudez no era problema en ese momento? No fue un problema para Eva, no fue un problema para Adán. Ambos andaban desnudos y no se avergonzaban. Pero ahora Dios le está diciendo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? O sea, pasaste a una etapa que yo supuse que no ibas a pasar. Otra traducción cuando lee este versículo, mire qué interesante, dice, Torres Amad, he oído tu voz en el paraíso y he temido y llenándome de vergüenza. Fíjese que Adán hasta ese momento no había experimentado, ¿qué cosa? Yo sé que usted conoce a varios sinvergüenza, pero era un estado nuevo para él. Y él dice, yo he temido y llenándome de vergüenza porque estoy desnudo y así me escondí. Y le replicó Dios, pues ¿quién te ha hecho advertir? ¿Quién te dijo? ¿Por qué descubriste esto que no era tu estado? Siento un acople continuo acá, por favor, sonido. Otra traducción, cuando lee este versículo, dice, ¿quién te ha hecho ver que estabas? ¿Quién te ha hecho ver? ¿Quién te advirtió? ¿Por qué cambiaste de un estado a otro si no fue lo que yo te diseñé? Yo quiero decirle que cuando Dios diseñó al hombre, lo diseñó completo. Y sobre todo, ¿qué dice ahí? Feliz. Donde no existían dudas ni la sensación de vacío interior que muchos acusan como experiencia de vida. Sin embargo, algo sucedió y todo cambió. Diga conmigo, todo cambió. ¿Me está escuchando bien? Yo no me escucho bien. Por favor, sonido. Todo cambió. Hubo una experiencia que se modificó. Entonces la pregunta en esta mañana, ¿por qué la vergüenza? ¿Por qué la mentira? ¿Por qué pasó por ese estado? Y es Dios diciéndole, ¿por qué te sentís tan vulnerable? ¿Por qué?
Si usted busca en los reductos de la historia, si usted se busca en los grandes pensadores, en los referentes de la ciencia, de la cultura, si usted busca ya no solamente en las filas cristianas, sino que va un poquito más allá, por ejemplo, un tal Lewis, Cliff Starr Lewis, no soy bueno para el inglés, pero fue un escritor académico muy conocido, crítico literario, un hombre que allá por el 1960 va a fallecer, pero sin embargo fue un hombre muy conocido en su filosofía, en su cultura, en el crítico literario más profundo. Por ejemplo, fue el escritor de lo que se conoció como las Crónicas de Narnia, Mero Cristianismo, Cartas del Diablo a un sobrino, El problema del dolor, Una pena en observación, profesor de literatura medieval, renacentista de la Universidad de Oxford, catedrático de la Universidad de Cambridge, uno de las mentes culturales más reconocidas. Dice este hombre en algún momento de su vida y expresó que si encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho, ¿qué cosa es? ¿Qué dice? En otro mundo. Si no encuentro nada que me llene, si no hay nada que pueda satisfacerme, entonces indudablemente yo fui hecho para otro mundo o en otro mundo. Si nada te puede llenar, si hay un vacío existencial que pudo con tu vida, es porque fuiste diseñado de otra materia. Y es lo que Dios le está diciendo a Adán. ¿Por qué esto ahora? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Uno de los científicos más conocidos, un tal Pascal, Blaise Pascal, es considerado la mente más brillante del siglo XVII. Inventó la primera calculadora mecánica, para que usted más o menos se dé cuenta. Estudió cómo la presión atmosférica y los fluidos podían dinamitar el ecosistema, y entonces creó la teoría de Pascal, muy conocida, pionero en la teoría de la probabilidad, un científico del más alto nivel. Este hombre, antes de morir, dice que dijo: hay en el corazón del hombre un vacío del tamaño de Dios que nada creado puede llenar, sino solo, ¿qué dice ahí? Dios. Nada podrá llenar el vacío, absolutamente nada. Fuiste diseñado con un tamaño interior donde solo lo puede llenar la presencia de Dios. ¿Qué decir de Viktor Frankl, el creador de varias teorías y varios esquemas que se estudia la psicología moderna? Este hombre dice que el vacío existencial es una señal que algo profundamente significativo está ausente en nuestra vida. Quiere decir que cuando yo digo, siento un vacío en mi corazón, cuando yo siento esa sensación de vergüenza, eso adentro mío, es porque algo ha dejado de llenarlo. Así que abróchese. ¿Cuántos dicen amén? Uno de los príncipes de los predicadores más conocidos en toda la época cristiana, renacentista, y de hecho que después de la iglesia, cuando surge el protestantismo, Carlos Spurgeon decía que no hay mayor aflicción que estar lejos de Dios. ¿Y qué cosa? Y no saberlo. Entonces hay gente que te dice: yo siento un vacío. Yo siento algo que no sé explicarlo. Algo me pasa y no sé decirlo. Qué triste es que la ausencia de Dios sea una realidad en tu vida y usted no lo sepa. Hay gente que cuando usted se lo queda escuchando termina diciéndole: lo que vos necesitas es Dios. Y es por eso que el salmista, en su salmo más conocido, el Salmo 42, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama a Dios por ti el alma mía. Mi alma, ¿qué dice ahí? Tiene sed. Hay una sed. Decirle al que tenés al lado: hay una sed. Hay una sed en tu interior que no sabes cómo llenarla,
que nada puede con eso y que solamente Dios la puede llenar. Nada produce tanta sed como estar lejos de Dios, mi amigo. Nuestra paz depende cuán cerca y real es nuestra relación y comunión con nuestro Creador, porque sencillamente fuimos creados a imagen y semejanza. Tenemos su naturaleza dentro nuestro, somos como Él. Y si no tenés a Él en tu corazón, nada ni nadie podrá contra tu sed. Dele un fuerte aplauso a Dios por eso. Nada. ¿Qué te pasó, Adán? ¿Qué te sucedió? ¿Por qué estás desnudo? ¿Qué descubrieron a partir de esta experiencia? Tanto Adán como Eva, nuestros padres primarios, ¿qué descubrieron? En primer lugar, descubrieron, ¿qué cosa? Dígamelo usted, su voz interior. Dice la Biblia que fueron abiertos sus ojos y de golpe conocieron que estaban desnudos. Diga conmigo, de golpe. ¿Qué es lo que le pasó? Habilitaron el kit que no tenían habilitado. Es como cuando te compras algo de tecnología y te dicen, si usted quiere, viste que cuando te venden te dicen, no, este tiene toda la licencia, tiene lo otro. Yo me compré una computadora en Estados Unidos y dije, ¿tiene toda la licencia? Sí, tiene toda la licencia. ¿Tiene todo? Sí, el Office, sí, tiene todo, hasta que la aprendí. Cuando la aprendí, me empezó a pedir el número de cuenta, la tarjeta de crédito, y te empieza a sumar. Y si querés esto, tenés que pagar esto. Y si tenés lo otro, tenés una licencia por 3 meses, por 1 año o por 1 día. Es más, lo curioso es que te dicen, y lo tiene para probar 24 horas. Parece que Adán y Eva habilitaron el kit. Le pasaron la tarjeta y de golpe dijeron, che, estamos desnudos. Habilitaron la voz interior, su conciencia. Dice que ellos respondieron y dijeron, yo escuché tu voz en el huerto y tuve miedo porque me di cuenta que estaba desnudo. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te dijo que estaba? ¿Por qué tuviste miedo si mi voz nunca te daba miedo? ¿Por qué tenerle miedo a Dios? Hay gente que le tiene miedo a Dios. ¿Por qué le tenés miedo a Dios? ¿Cuál sería la razón por la cual no te querés acercar a Dios? La Biblia dice clarito que las tinieblas no se quieren acercar a la luz para que sus obras no sean manifiestas. Y entonces la razón por la que muchas veces no te querés acercar a Dios es porque Dios te va a marcar lo que en tu vida anda mal. ¿Cuántos dicen amén? Es como cuando te andás haciendo loco y ya por eso no te querés acercar a Dios. Porque sabés que algo anda mal. Es mucho más sencillo. No necesitaba todo el mundo de consejero para decirle lo que le había pasado. Se habían dado cuenta de inmediato lo que había pasado. No le andaban preguntando a todo el mundo. Hay gente que le anda preguntando a todo. ¿Y a vos qué te parece que esto? ¿Y qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Y qué te dice Dios? Si hemos creado la fantasía de que muchas veces a la gente hay que guiarla todo el tiempo. Y entonces muchas veces lo que estamos necesitando es que todo el mundo le digamos que sí, que no, que sí, que no. Pero sin embargo, la Biblia nos está empezando a decir que el hombre fue dotado de su propio juez que se llama conciencia. Diga conmigo, conciencia. El apóstol San Pablo, escribiendo su carta a los romanos, dice que los que no tienen ley serán juzgados por su propia ley, la ley de sus conciencias. Diga conmigo, sus conciencias. Eso significa que usted adentro tuyo tiene un juez que siempre te dice que está bien y que está mal. Yo nací con ese berretín de que hay que salvar el mundo. No te vayas de vacaciones porque el mundo se pierde. Y en más, a veces te ponen un contador de cuánta gente se está muriendo. ¿Usted lo vio ese contador? Que no sé cuántas millones de personas y vos ves que el contador va tac, 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 tac. Y entonces te dice, mientras ellos se mueren, usted, y uno se da de culpa y dice, hay que salvar al mundo. Al mundo. ¿Qué vas a salvar si vos no te puedes salvar vos mismo? ¿Cuántos dicen amén? Si vos no pudiste con tu vida. La Biblia nos dice que cuando Dios lo hizo al hombre, le puso adentro de él un kit que se llama conciencia. Y la conciencia te dice, y no hay ser humano que no sepa cuando hace algo mal, que la conciencia no le diga, che, eso está mal. ¿Cuántos dicen amén? Así como un susurro. Salvo que estés en el otro extremo,
Yo tenía un amigo que me decía, a mí si la conciencia no me dice nada, le doy para adelante. Quiere decir que si se le murió la conciencia fue como un animal. Pero medianamente un ser humano normal tiene adentro suyo una voz interior que se llama Dios, que le dice, ¡epa, epa! Yo oí tu voz y de golpe, ¡Eva! Viene Dios. Pero si antes no era así. Es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo, hermanos. Dentro tuyo, en tu corazón, ahí adentro hay algo que te retumba y te dice, estás desnudo. Y ellos se avergonzaron. Pero no era su estado primario. Dios dice en el Salmo 37, en el Salmo 40, en Jeremías 31, 2 Corintios 3, en Hebreos 8, Hebreos 10, y tengo más citas para demostrarle que Dios dice que llegaría una instancia que la ley de Dios estaría escrita en sus conciencias. Quiere decir que no hay ningún ser humano que algún día se presente delante de Dios y decir, yo no sabía que robar estaba mal. Fíjese el grado de inconsciencia. Estaba escuchando estos días que dice, bueno, en definitiva, todos robamos. Yo me lo quedé mirando. ¿Me vas a decir que vos nunca te enganchaste en la luz? ¿Me vas a decir que vos nunca en la empresa pasaste un ticket que no era de tus viáticos? Yo había trabajado en una empresa donde había que hacer una planilla pesada donde la empresa no pagaba los viáticos, entonces uno tenía que volcar los viáticos ahí. Y entonces yo veía que todos mis compañeros mandaban fruta, total nadie se iba a dar cuenta. Y entonces me dicen, ¿y vos qué haces? Vos no exagerás un poco, si querés tengo un par de tickets que te puedo dar de estacionamiento, de esto, del otro, así agrandado. Digo, no, eso está mal. ¿Qué te haces el puritano? Fíjense cómo vivimos. Tarde o temprano. No, pero todos roban. Bueno, después de todo, si esta robó, por lo menos repartió. Y no me quiero meter en el tema, sino en la línea de pensamiento. Entonces, como el cristiano que me dice, en definitiva, me dijo uno, en definitiva somos todos pecadores. Por lo menos yo no soy hipócrita. O sea, era un pecador profeso. Y por lo menos el hecho de decirlo y plantearlo lo exoneraba de su culpa. Yo empezaron a escuchar en su ser interior que algo estaba mal. Por eso Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya va a venir el Espíritu Santo y Él los convencerá de pecado, de juicio y de justicia. Entonces no andamos como polizontes para ver, pecador, en qué andamos mirando a tu vida. No, vos tenés tu problema, vos tenés tu conciencia. Y por mí, revolcate en tu conciencia. Y por más que vos me quieras convencer a mí, o yo te quiera convencer a vos, cuando se apaga la luz, yo no sé por qué a la noche viene todo el remordimiento. ¿A cuánto le pasa? No me pasa a mí solo. Dice la Biblia que Él nos enseña nuestras conciencias por las noches. Yo no sé si quizás en ese momento de relax, cuando vos te disponés a descansar y de repente haces un repaso y decís, acá. Mira cómo le contestaste a tu esposa, mira cómo trataste a tu hijo. ¿A cuánto le remuerde la conciencia? Ellos empezaron a escuchar su voz interior. Esa experiencia les advirtió. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo, Adán? Si yo nunca te dije que eso era un problema. Lo que te enseñó que estabas desnudo y te trajo vergüenza es porque te diste cuenta que algo hiciste que interrumpió nuestra relación. ¿De qué se trató eso? Se trató de que hubo una interrupción en la relación y yo quiero decirte que Dios no quiere que nada ni nadie estorbe tu relación con Él. Él quiere plena comunión con tu vida. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso.
Lo segundo que ellos vivieron a raíz de todo lo que les pasó fueron las alternativas improductivas. O sea, con tal de no dar vuelta al brazo torcer, por eso que llamamos ego, orgullo, somos capaces de hacer cualquier cosa con tal de no reconocer lo que somos. Entonces empezamos a buscar alternativas para ir tapando lo que nos pasó. Es verdad, empezamos a buscar formas para no enfrentar el problema de raíz. Entonces dice la Biblia que estos dos se hicieron hojas de higuera para tapar su desnudez. Adán. ¿Usted conoce la higuera? ¿Usted conoce la higuera? ¿Alguien me puede decir qué tamaño tienen las hojas de higuera? ¿Cuánto? Así. Así. Adán. Adán. Eso es. Dice que se hicieron con hoja de higuera, trataron de taparse. Era un small film. Cuando necesitaba un extra large. No quieras tapar el desastre que hiciste. Es mejor decir perdón, perdón. ¿Usted no conoce gente que zafaría mejor de decir perdón, mala mía? Que buscar la forma de decir, no, lo que pasa es que allá el otro vino, las nubes, el cielo, los vientos. Podría haber tranquilamente Dios argumentar con Adán y Adán con Dios, decir, mira, me pasó, me agarró esta que me diste por mujer y me dijo, Adán. Y ya se sabe que el hombre ante la mujer se rinde. ¿Cuántos dicen amén? No, si Dios creó ese ser tan extraordinario, maravilloso, sublime, que puede con cualquier hombre. Y esa fue mujer. A Adán no se le ocurrió decir, no, mira, escúchame, tengo un mandato. No. Pero se hicieron hojas de higuera para tapar su desnudez. Se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Se hicieron delantales y no se hicieron traseros. Se taparon por delante, se destaparon por atrás. Cada vez que quieras tapar tu vergüenza ante Dios, siempre te va a faltar algo. Cada vez que quieras tapar por un acto de hipocresía, siempre hay un buchón. Siempre te agarra alguien. Yo me acuerdo como hoy, un domingo, habíamos terminado en la iglesia y estaban acá, había un hermano que era una bendición, usted lo veía en la plataforma, tremendo. El día lunes yo voy al trabajo muy temprano al centro y de repente me voy acercando, me bajo en el centro y lo veo a este hermano que el día anterior estaba ministrando en la alabanza, no lo tomen como nada personal, pero estaba ahí. Y de repente yo lo veo que estaba frente a una vidriera, lo reconozco y entonces quiero hacerle un chiste, viste que yo siempre ando haciendo chistes. Y le quise hacer un chiste y de repente cuando me voy acercando, ya demasiado tarde porque ya me había tirado encima para abrazarlo, el tipo estaba fumando a 400 manos. El problema no es fumar, para mí no es un problema. No, esto no lo voy a decir. El otro día una persona me dice, fumar es pecado. Y le pregunto, ¿y por qué? Porque destruye el templo del Espíritu Santo. ¿Y vos con 50 kilos de mano? Ojo. No era el problema en sí, sino que este hombre, cuando se dio cuenta, se sintió avergonzado. No tuvo mejor idea que agarrar el pucho y ponerlo dentro al bolso. Y yo lo abracé. ¿Qué hacés, comandante? Bien, acá estoy. Y yo lo veo que tenía la mano dentro del bolsillo con el pucho adentro. Le digo, mejor lo suelto porque este se prende fuego. Siempre hay algo. Adán se hizo delantales, pero no se hizo trasero. Algo quedó, Dios lo descubrió. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tu vergüenza? Se cosieron hojas de higuera. Buscaron alternativas para tapar lo que es imposible tapar.
Por eso la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Por eso la Biblia dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Aclara, ante los ojos de Jehová. Ellos nunca se dieron cuenta. Hay muchas cosas que nosotros hacemos porque queremos tapar nuestra desnudez sin darnos cuenta realmente qué Dios opina de la situación. Entonces la iglesia de la Odisea era una iglesia próspera, una iglesia que vivía en una ciudad próspera, la ciudad de los bancos. La Odisea era la ciudad de los bancos, era la ciudad de todo el comercio económico que pasaba y por tanto su gente era sumamente próspera. Y la iglesia de la Odisea andaba diciendo por todos lados, yo soy próspero, yo estoy bien, a mí me va bien, la vida me sonríe. Yo estoy bárbaro, yo estoy feliz de la vida porque todo me va bien. Sin embargo, Dios le habla a la Odisea y le dice, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Mas no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Wow! Tú dices, a mí me va bien. ¿Por qué voy a ir a la iglesia? Si a mí me va bien, yo soy un hombre próspero, como si toda la vida pasaría por el dinero. A mí me va bien, tengo una familia ejemplar. Capaz que lo que estás tapando. Puede ser que la realidad de Dios no sea tu realidad. Y yo, Ángel Gabriel Caputo, DNI 22381361, decía, a mí me va bien. Yo soy un fenómeno. Y Dios un día me agarró, me sentó y me dijo, ¿sabes qué? Vos no existís. Vos no sos nadie. Si no cambias de vida, vos no sos nadie. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Busca vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra tu desnudez. Y es por eso que cuando Israel había perdido su autoridad, Dios que le aconsejó, vístete de tu ropa hermosa, oh Jerusalén. Vístete con tu autoridad. Quiere decir que simbólicamente la desnudez, lo que estaba hablando de una sensación de insatisfacción personal, de un vacío existencial, producto de haber interrumpido la relación con Dios. Y como yo fui hecho y creado a imagen de Dios, si Dios no está en mi vida, soy un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Si Dios no está dentro tuyo. Y es por eso que me cansé de ver gente millonaria con todo lo que cualquier ser humano persigue para ser feliz, y sin embargo los he visto tan vacíos, tan en su ser interior con una necesidad que aún teniéndolo todo son huecos. Nada llenó más mi vacío que cuando conocí a Jesús. Entonces Él llenó mi corazón. Pero lo más terrible que ellos vivieron fueron, ¿qué dice ahí? Dígamelo usted, grandes pérdidas. Perdieron todo. Todo cambió. El huerto, el paraíso, el aire acondicionado, ¡pum!, te lo cortaron. La vida hermosa que ellos tenían, porque yo creo que Adán y Eva la pasaban muy bien. Dice que Dios los puso en un lugar donde había árboles deliciosos a la vista, no solo buenos para comer, eran deliciosos a la vista. De hecho, que Dios le puso la creación a su merced para que ellos administren todo y de repente todo cambió. Diga conmigo, todo cambió. Cuando se corta tu relación con Dios, las cosas cambian, las cosas también pasan, pero con la diferencia de que Dios no está al lado tuyo. Entonces todo cambió, todo se perdió, todo se transformó. Los honores ya no estaban y llegó el dolor. Todos los involucrados en la escena, no la vamos a repetir porque todos la conocen de memoria, todos los involucrados en la escena, todos perdieron. La serpiente, para empezar. Fíjese qué interesante que Dios le preguntó a Adán y a Eva. A la serpiente no le preguntó nada. A Adán le preguntó, ¿qué hiciste? A Eva le dijo, ¿qué hiciste? Pero a la serpiente no le preguntó. Ya hemos escuchado ayer una enseñanza que yo he hecho durante mucho tiempo que dice que la serpiente era animal del campo, no era animal del huerto. Los animales venían al huerto cuando Dios los hacía traer. Quiere decir que si Eva empezó a hablar con la serpiente, era porque se fue del huerto. O sea, ¿qué le pasó a Eva? Empezó a coquetear, empezó a irse, se empezó a correr, y cuando se fue del huerto se fue al campo. En el campo estaba la serpiente. No le llamó la atención que la serpiente le hable porque la serpiente hablaba. Como tu suegra.
habla. ¿No le llamó la atención? La serpiente hablaba. Y la serpiente no es eso que... ¿Hay alguien acá que le tenga miedo a la serpiente? Levanten la mano. ¿A quién? Principalmente la mujer. Esta pregunta va para las mujeres. Quiero todas las mujeres levanten la mano la que le tiene miedo a una serpiente. Pero una serpiente, ¿eh? No la lagartija de tu casa. No, una serpiente. ¿Cuánto le tiene miedo a la serpiente? Levanten la mano. No falla. Porque Dios le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer. Nosotros los hombres no le tenemos miedo a la serpiente. Para nada. Podemos convivir con ella. No. La mujer habla con la serpiente porque la serpiente era astuta. Se sintió identificada. No. Ya es demasiado esto. Voy a cobrar hoy. Esos son chistes viejos. Dice que la mujer empezó a hablar con la serpiente. La serpiente era astuta y la serpiente no se arrastraba, la serpiente caminaba. ¿Qué bicho sería la serpiente, no? ¡Wow! Ver una serpiente debe ser algo impresionante. ¿Por qué le digo esto? Porque la maldición sobre la serpiente la condujo a lo que ahora es la serpiente. Le dijo, maldita serás, en tu pecho andarás y polvo comerás. O sea que Dios la derribó y por la duda le partió la lengua para que no hable. Quiere decir que la serpiente tenía capacidad de hablar, pero no puede hablar más porque le partió la lengua. Eso sería el remedio. Capaz que con 2 medias lenguas hablas la mitad. Y esto aplica también para los hombres. Dios le dijo a la serpiente, mira, maldita será. No le pregunta nada, porque no tiene por qué preguntarle, porque es su creación que no se identifica con él en cuanto a que lo hizo a imagen y semejanza. Y le dijo a la serpiente, maldita serás, con maldición. Sobre el pecho andarás, polvo comerás. Y pondré enemistad entre vos y la mujer. Y ahí habla simbólicamente Dios diciendo, de su simiente nacerá alguien que te va a pisar la cabeza, porque la serpiente en definitiva fue tomada por el diablo. A la mujer, pobrecita, le agregó el dolor de parto. Quiere decir que hasta ese momento Eva no tenía dolores de parto, porque Dios le dijo, multiplicaré tus dolores en tus preñeces. Quiere decir que Eva tuvo muchos hijos antes que Abel y que Caín. Que tenía hijos sin dolores. Porque dice multiplicaré. Si dijo multiplicaré tus dolores en tus preñeces, es porque antes tuvo preñeces pero sin dolor. Entonces dice multiplicaré tus dolores en tus preñeces. Y a partir de ahora serás sometida a tu esposa. Ya no serás. Gracias a Dios, Cristo anuló todo eso. Y ya ahora dice la Biblia que ante Dios no hay hombre ni mujer. No hay una cuestión de género, sino que Dios dio a todos por igual. ¿Cuántos dicen amén? Y al hombre, pobrecito el hombre, porque al hombre le dijo, ahora comerás con dolor. Con el sudor de tu frente comerás todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida el trabajo será una maldición. ¿Cuántos se levantan los lunes alabando a Dios? Porque se van a trabajar. ¿Cuántos han pasado por el trabajo y decir, por eso la expresión tan hermosa, y para más que me vengan a dar seminario, el trabajo no puede ser una maldición? Mira, flaco, lo único que te digo, que lo es. Presión, dolor, quebranto, jefes malos, jefes buenos, compañeros malos, injusticias laborales, de todo tipo y tamaño. Nunca hubo tanta inequidad social como en estos tiempos. Entonces fíjese que Dios le dijo que el hombre antes trabajaba pero sin dolor, ahora va a tener que trabajar con dolor, con el sudor de tu rostro, comerás todos los días de tu vida. ¿Sabes qué, Adán? Vas a volver al polvo donde fuiste tomado porque polvo eres. Dios le hace ver lo que sos hasta que vuelvas a la tierra. Pero lo peor de todo es que Dios los sacó y los echó del huerto. ¿Quién te enseñó
que estabas desnudo. Yo tengo algunas pesadillas, porque en la simbología espiritual la desnudez habla mucho del pecado. Y muchas veces le he pedido a Dios que Él cubra mi desnudez. Porque muchas veces nuestra relación con Dios se interrumpe y entonces tenemos la sensación de Adán, de avergonzarte y de decir, estoy desnudo. Pero tengo noticias. Cristo ha venido a hacer la paz entre la muerte y la vida, y por más que estés desnudo, hoy Dios te puede cubrir. Den un fuerte aplauso a Dios por eso. Todos perdieron. Es lo que dijo Jesús. Permaneced en mí y yo en vosotros, porque el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva fruto, porque separados de mí. Cuando no está Dios, todo se pierde. Cuando Dios no es el centro, todo se pierde. Y en un instante, vos que te crees que tenés el mundo en tus manos, en un instante Dios puede hacer que eso no suceda. Es por eso que cuando el mensaje de Jesús se encrudeció y se puso difícil, los discípulos empezaron a decir, dura es esta palabra, este loco está diciendo que comamos su carne y bebemos su sangre, dura es esta palabra, ¿quién la puede recibir? Y dice que los discípulos lo empezaron a abandonar y entonces Jesús los miró a los dos y le dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Y Pedro, el infalible, el que siempre está, el que lo quiero siempre en mi equipo. Pedro dijo, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Diga conmigo, separado de Dios, nada puedo lograr. Permítame contarle por unos minutos la historia de un tal Juan Marcos. ¿Usted sabe quién es Juan Marcos? Se lo presento. Juan Marcos fue primo de Bernabé. Según Colosenses capítulo 4, muy posiblemente el levita, de estirpe el levita. Hijo de una mujer llamada María. En aquel tiempo parece que María era el nombre común, le ponían a todas las mujeres. Era un lío en la Biblia porque a veces está María, María la madre de Jesús, María la Magdalena, María la otra. Un montón de Marías. Pero dice la Biblia que Juan Marcos era hijo de una tal María que fue referente de los apóstoles de la iglesia primitiva. Eso usted lo puede ver en Hechos capítulo 12, verso 12, que cuando los discípulos estaban siendo corridos por Herodes, se juntaban en la casa de María, la madre de Juan Marcos. María era una referencia en la iglesia primitiva y de hecho que Pedro, cuando es liberado de la cárcel, no teniendo a dónde ir, fue a la casa de María, porque en la casa de María, la madre de Juan Marcos, y la Biblia siempre cuando la cita María, la cita como la madre de Juan Marcos. Es como si yo todavía estaría diciendo todo el tiempo, ¿verdad? Ángel, el papá de Micaela. Tendrían que citarla al revés. Cuando citen a Micaela tendrían que decir hija de Ángel. Sin embargo, cuando hablan de Ángel, hablan que dice que es el papá. Quiere decir que el hijo es más grande que el padre. Entonces dice, cada vez que la Biblia menciona, en casa de María, la madre de Juan Marcos. Indudablemente Juan Marcos, o conocido como Marcos, era un discípulo muy metido en la primera fila de los 12, pero no era de los 12. Juan Marcos se convirtió en alguien que intentó, más allá de sus fuerzas, ser parte de los 12. Alrededor del 44 después de Cristo, Marcos se fue a Antioquía con Pablo y Bernabé, Hechos capítulo 12, 25, y comenzó allí su primer viaje misionero. Mire qué influencia tenía Juan Marcos, que cuando Pablo se va al viaje misionero, se lleva con él a Juan Marcos y Bernabé. Pero la Biblia nos cuenta en Hechos capítulo 13, verso 13, que se armó una trifulca entre Pablo y Bernabé porque parece que Juan Marcos un día le agarró el miedo, el chucho, el mejor me rajo. Juan Marcos, dice la Biblia, que estando con Bernabé y Bernabé y Pablo, dice que de golpe vio el problema de lo que significaban las misiones
y los colgó en alta mar. Hechos capítulo 15, verso 36 al 39. Juan Marcos dijo, mirá Pablo, esto es muy duro para mí, esto es muy difícil para mí, yo me vuelvo a Jerusalén. Dice que esto a Pablo lo indignó, lo enojó. Diga conmigo, se enojó. Así con la expresión se enojó. Y Pablo agarró y dijo, mirá Juan Marquito, anda con tu mamá que te prepara la lechita toda la mañana. Esto es cosa de hombre. Así que tenés miedo, volvete a Jerusalén, andate a tu lugar seguro y no vuelvas nunca más. Mirá que se la juró, para que usted vea que Pablo no era tan espiritual, que Bernabé en el segundo viaje misionero dijo, vamos a recorrer los hermanos, dijo Pablo, vamos a recorrer todas las iglesias que fundamos. Y Bernabé, que era el tío, le dijo, ¿por qué no lo llevamos a Juan Marcos y le damos otra oportunidad? Oportunidad ninguna. Ese cobarde nos dejó en alta mar, que quede donde está. Y Bernabé dijo, dale, vos no fallaste, vamos a darle otra oportunidad. No, que sí, que no, que sí, que no. La Biblia dice, a usted que le gusta el chusmerío, que Pablo y Bernabé se agarraron a trompadas. ¿Quiere base bíblica? Bueno, no estoy ahí para contarlo, pero dice que la discusión fue brava. A tal punto que Pablo y Bernabé, que fue una dupla invencible, por culpa de Juan Marcos, se parte, se dividen. Bernabé le dice, vos sos un legalista, y Pablo le dice, y vos sos muy contemplativo. Bernabé le dice, mi primo puede venir, y diga a tu primo que se vaya. Me lo imagino a Pablo argumentando su decisión y diciendo, esto es cosa de hombre, cosa de gente comprometida. Mi mamita. Que se quede en Jerusalén. Bernabé le dijo, Jerusalén, nada, ves que sos duro, sos así, sos un quebracho. Vos te vas para este lado, yo me voy para el otro. Pobre Juan Marcos. Toda la vida huyó, toda la vida se corrió. Este muchacho se la pasó huyendo. Y yo quiero que usted abra su Biblia en un versículo que nadie lee y que no está en ningún lado. Vaya al Evangelio según San Marcos. Marcos, capítulo 14. ¿Me da unos minutos más? ¿Vamos bien? Ya termino. Marcos capítulo 14 está la escena donde Jesús es apresado. Jesús dijo, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Acá ya pasó Getsemaní, acá ya pasó la noche de lavarle las patas sucias a los discípulos, acá ya pasó todo eso. Acá a Jesús se lo están llevando. Y todos los miles y miles y los discípulos que él tenía, ¿dónde estaban? Y entonces Marcos capítulo 14, verso 51 dice, pero cierto joven le seguía. Diga, cierto joven. Cierto joven le seguía cubriendo el cuerpo con una sábana. ¿Y qué le hicieron? Lo prendieron. Ese joven con una sábana, yo no sé si a esa altura de la noche usted era común andar vestido con una sábana, pero este no se quiso perder nada, se cubrió con una sábana y lo prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. ¿Saben quién era este muchacho? El propio Marcos, que escribió el Evangelio. Y por vergüenza, para no nombrarse, él puso que cierto joven, es como decir, cierto joven muy pasado de visiones nocturnas, se le dio por fundar una iglesia en San Justo, La Matanza, a la que llamó Aliento de Vida. ¿Quién no va a saber que soy yo? Y todos los que me ayudaron.
La traducción rabínica y la traducción judía dice que ese joven, ese era Juan Marcos, por eso el tipo se la pasó huyendo y perdiendo oportunidades, perdió la oportunidad de estar cerca de Jesús, perdió la oportunidad de estar con Bernabé y Pablo, perdió la oportunidad del segundo viaje misionero, perdió y se cansó de perder. ¿Cuántos están cansados de perder? Y perdió, y perdió, y perdió, y perdió. Pero algún día Marcos maduró. Y entonces la saga de la historia nos dice que unos años después, en el 44, las cosas cambiaron. Marcos maduró. Y dejó de ser de ese joven que huía desnudo, sino que se convirtió en un referente. En Colosenses capítulo 4, verso 10, el apóstol San Pablo, después de casi 20 años, dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, y lo escribe Pablo, mira, el mismo Pablo que lo corrió, dice: Marcos, el sobrino de Bernabé, está conmigo, al cual si los visita, recibidle. El que antes corrió, el que antes huyó. En Filemón, Pablo dice: te saludan Epafras, mi compañero de mis prisiones por Cristo Jesús, y Marcos, mi colaborador. Dice la historia que Marcos dejó de huir y se transformó en el hombre que se sentó y fue uno de los 4 que escribió la historia de Jesús y se la escribió a los griegos, haciendo énfasis en los milagros de Jesús y no en los dichos de Jesús. Pero quiero que vaya a 2 de Timoteo. Por favor, usted va a ver la última carta, la carta de Pablo antes de morir. La última carta, diga conmigo, la última. 2 de Timoteo representa el viejo guerrero que ya terminó sus días. Sería quizás las últimas recomendaciones que nosotros le vamos a escribir cuando dejemos el equipo. Imagínese lo que podríamos poner. Sin embargo, en 2 de Timoteo usted va a ver ya el final de Pablo. Ya Pablo va a tener que decir lo que quiere decir y no lo va a esconder. Y entonces 2 de Timoteo, en el capítulo 4, verso 9, le dice a Timoteo: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Qué bueno, tenía todos los nombres ¿eh? Diga conmigo: rencoroso Pablo. Demas me ha desamparado amando a este mundo y sido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Léalo. Toma Marcos y tráelo conmigo, porque me es útil para el ministerio. Años 60. El joven que huyó se transformó porque se cansó de perder, porque se dio cuenta que fuera de Dios, fuera de aferrarse seriamente a Dios, todo se pierde, todo es pérdida. Pero cuando te abrazas a Dios, todo es ganancia. ¿Cuántos dicen amén? Parece que en los últimos días Marcos reaccionó y la reflexión en esta mañana es: ¿cuánto ganás, cuánto perdés? Y para terminar en esta noche, en esta mañana, Morita, acompáñame. En el huerto se aplicó el plan B. Yo nunca lo vi a Dios preocupado. ¿Usted lo vio a Dios preocupado? ¿Usted lo vio a Dios diciendo: Adán y la gran flauta? ¿Usted vio que Dios agarró la cabeza y dijo: ¿cómo hiciste
No era el plan original, pero había un plan B. Porque a Dios nunca lo vas a agarrar desprevenido. Nunca. Dios no diseñó al hombre para que muera. Dios lo diseñó eterno. Dios no lo diseñó al hombre para que sufra. Dios no queda expuesto a la improvisación. Sabía qué hacer y tenía sustituto. Dios no quiso que viva esa experiencia, pero tampoco se quedó de brazos cruzados, porque dice la Biblia que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y vistió su desnudez. Dijo, sacá eso. Yo me lo imagino a Dios, mirá, saca la higuera, saca. Dios no se quedó de brazo cruzado viéndote sufrir. Y aunque le erres 1000 veces, Dios siempre acudirá a tu favor. Porque Él no soporta tu desnudez, tan expuesto, tan avergonzado, tan dolorido. El hecho que Dios cubrió la desnudez de Adán involucró matar un animal inocente. Porque Dios, para cubrir al hombre y a la mujer de túnicas de pieles, sacrificó un animal que no estaba en sus planes. Y eso ya hablaba de que iba a haber un sacrificio perfecto, un sustituto para cubrir nuestra desnudez. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Sin embargo, yo puedo con tu desnudez. Yo puedo cubrirte. Y es cuando Dios cubre tu error. Es cuando Dios está dispuesto a socorrernos a pesar de haber errado y a pesar de haber perdido y a pesar de que nuestra voz interior nos está matando y a pesar deja cubrir tu desnudez en esta mañana. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Sin embargo, yo quiero cubrirte. Yo quiero que donde usted está, cierre sus ojos, incline su rostro. ¿Cuántos en esta mañana se dan cuenta que sin Dios no son nada? ¿Cuántos en esta mañana pueden reconocer su necesidad de Dios más profunda? ¿Cuántos en esta mañana, como Adán, sintió vergüenza por su desnudez? Y en vez de ocultarte detrás de una hoja de higuera, Dios necesita que acudas a Él. Dios necesita que corras a Él y le digas, Señor, quiero que cubras mi desnudez. Quiero que cubras mi error. Quiero que tapes, que cubras. Quiero que me rescates. Quiero que me sanes. Quiero que me levantes. Quiero en esta mañana reconocer que hay un vacío existencial dentro mío que tiene tu imagen y tu semejanza, y que si no estoy en relación contigo, si no tengo comunión con vos, todo es frío, todo es vacío, todo es hueco, todo es dolor, todo es vergüenza. Pero Dios, en la cruz hay suficiente gracia para mí. En la sangre de Cristo hay suficiente perdón. Porque yo he sido comprado por la preciosa sangre de Cristo, como la de un cordero, sin mancha y sin contaminación.
Porque Cristo entró en los cielos no con sangre de animales, sino entró con su propia sangre, haciendo la paz entre mi vida y vos. Vengo a que me cubras. ¿Cuántos en esta mañana necesitan decirle a Dios, cúbreme? Levante su mano donde está. Dígale a Dios, cúbreme, Señor. Yo quiero que tú me cubras. Yo quiero que tú me cubras. Que cubras mi desnudez. Que rescates y llenes mi vida para la gloria de tu nombre. Padre, yo bendigo cada mano que se ha levantado y declaro que tu gracia y tu bendición sella esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Dios. Quiero que usted lea eso. Dios no abandona su creación. Siempre acudirá tan pronto se lo permita. Dios siempre te va a socorrer.